Hoy comenzamos en Francia antes de ir a Egipto y eventualmente mudarnos a Inglaterra, así que relájate mientras nos vamos al inicio del siglo XX. Marguerite Alibert nació en una familia humilde de París el 9 de diciembre de 1890. Su padre se ganaba la vida como cochero, mientras que su madre servía diligentemente como ama de llaves. La familia tenía problemas económicos y Marguerite creció como una joven de clase trabajadora. París, ciudad dividida por clases sociales, era un lugar de contrastes y vibrante vida cultural. Conocida como la ciudad de las luces, destacaba como centro de innovación artística, intelectual y tecnológica. La Torre Eiffel, terminada en 1889, dominaba el horizonte. Los bulevares y residencias opulentas reflejaban a la clase alta. En barrios menos privilegiados, la realidad era opuesta. Comunidades empobrecidas vivían hacinadas y con bajos ingresos. La brecha económica marcaba la vida diaria, mostrando el contraste entre los privilegiados y quienes enfrentaban desafíos. Marguerite observaba atentamente el estilo de vida sencillo de su familia, en contraste con la opulencia de los parisinos a quienes servían sus padres. Así, obtuvo una valiosa perspectiva sobre la disparidad económica de la ciudad. A los 15 años, Marguerite sufrió la pérdida de su hermano de 4 años, quien murió atropellado por un camión. Los padres de Marguerite, abrumados por el dolor y pensando que su hija adolescente requería guía espiritual, la enviaron al estricto internado católico Hermanas de María. Durante el día no tenía restricciones en la institución y fue asignada como sirvienta doméstica para una familia rica. Trabajó mucho y se volvió decidida y con recursos, dándose cuenta de que en el futuro no quería verse sometida a la misma vida dura e implacable que había experimentado su madre. Aunque las monjas eran muy cuidadosas de no dejar que ninguna de las chicas se les escapara de la vista por la noche, Margarita de alguna manera logró evadir su vigilancia. Como consecuencia, quedó embarazada menos de un año después de ingresar al internado. Tras la supuesta falta, fue expulsada y enviada con su familia, donde se negó a revelar quién era el padre pese a los constantes cuestionamientos. Más tarde, dio a luz a una niña, a quien llamó Ramón. Exiliada por las monjas y rechazada por sus padres, Margarita enfrentaba grandes desafíos. Debía conseguir trabajo y cuidar a su hija. Sin embargo, las madres solteras en la Francia de principios del siglo XX enfrentaban tanto el estigma social como juicios severos, lo que a menudo resultaba en aislamiento y exclusión de la sociedad convencional. Solo había sistemas de apoyo limitados, lo que dejaba a muchas personas enfrentando los desafíos de criar a un hijo mientras lidiaban con la desaprobación social. Ante la pobreza y sin poder mantener a su hija, Marguerite decidió enviarla a vivir al campo. Aunque estaba separada de su pequeña, su determinación seguía firme. Estaba decidida a escapar de las garras de la pobreza y mantenía un compromiso firme de sumergirse en los sofisticados círculos de la alta sociedad parisina. En su esfuerzo por una vida mejor, trabajó sin descanso, pero las circunstancias seguían siendo desfavorables. Finalmente, se sintió atraída por la difícil profesión de la prostitución, trabajando en las calles junto a los elegantes bares parisinos. Pronto se notó que ella atraía a la clientela más adinerada, lo que no pasó desapercibido para Madame Dinaz, dueña del burdel Maison de Rendezvous. Reconoció la belleza y encanto de Marguerite para atraer hombres y pensó que merecía trabajar en un lugar más exclusivo. Le propuso a Marguerite unirse a su establecimiento como cortesana de alto nivel, para una clientela exclusiva. Marguerite aceptó esta propuesta y pronto se convirtió en la cortesana más popular de la Maison de Rendezvous. De hecho, era tan popular que muchos de sus clientes la querían exclusivamente para ellos. Uno de ellos, André Mella, parisino de 40 años, compró un departamento para su aventura secreta. Marguerite decía que estaban casados, pero no era verdad. El señor Mella ya tenía esposa, quien llevaba años sufriendo. Eventualmente, esa relación terminó, pero durante el tiempo que estuvieron juntos, André le había dado dinero y joyas.
Sin duda, ya no era una mujer destinada a soportar las dificultades de su pasado. Había demostrado que podía cautivar a hombres ricos y decidió que, para seguir buscando clientes ricos, debía aparentar ser la esposa de un aristócrata, y continuó diciendo que se llamaba Madame Melor. En abril de 1917, Margarita conoció al príncipe Eduardo de Gales en el Hotel Créon de París. El príncipe, oficial de la Guardia de Granaderos en el Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, se enamoró de Margarita en París, pese a su temperamento y rumores sobre sus hábitos, como tener una pistola bajo la almohada. Su inteligencia y elocuencia la hicieron famosa como cortesana. Ambos vivieron un romance apasionado en secreto. Cuando Eduardo visitaba París, compartían champán y paseos en Rolls-Royce. Eduardo permitió que su juicio se nublara al escribir cartas indiscretas a su amante, revelando detalles militares e información íntima de la familia real. Firmaba estas cartas con la letra E y se refería a Margarita en términos muy cariñosos. Durante un tiempo se rumoraba que el romance era muy intenso. Eduardo terminó la relación tras la guerra al regresar a Inglaterra y empezar con Frida Dudley Ward, esposa de un político británico. Aunque Margarita ya no tenía relación con la realeza británica, seguía atrayendo pretendientes. Luego empezó a salir con Carlos Lorraine, un francés rico, quien le propuso matrimonio y se casaron. Sin embargo, su felicidad matrimonial no duró mucho, lo que resultó en un rápido divorcio y un generoso acuerdo financiero en 1921. Margarita, originaria de una zona pobre de París, logró acumular riqueza y convertirse en una mujer independiente y acomodada. Ahora, a los 30 años, podía darse el lujo de disfrutar de un estilo de vida lujoso. Sin embargo, su destreza financiera iba más allá de los gustos personales. Trajo a su hija de regreso del campo y la envió a un internado en Inglaterra. Sin embargo, su estilo de vida se volvió costoso y sabía que necesitaba estabilidad para asegurar su futuro. Sabía que quizá debía buscar otra vez el cariño de un hombre rico y usar su atractivo para asegurar el bienestar de ella y su hija. En 1922 viajó a Egipto con un empresario. Aquí conoció a un joven llamado Príncipe Ali Fahmy. Aunque oficialmente no tenía el título de príncipe, era excepcionalmente rico y 10 años menor que Marguerite. Tras su primer encuentro en Egipto, se presentaron formalmente en París en julio de 1922. El príncipe se enamoró de la socialité francesa y la llenó de lujosos regalos como oro y diamantes. Entonces comenzó un romance en medio de una gira glamorosa por lugares de entretenimiento en Deauville, Biarritz y París. El príncipe Ali Fahmy había heredado la fortuna de su padre y cuando regresó a casa no podía sacar a Marguerite de su mente. Le escribió, informándole que estaba enfermo y que no podía vivir sin ella. Finalmente, ella aceptó unirse a él, aunque la familia de él no aprobaba la relación. La pareja se casó en diciembre de 1922 y celebró una boda islámica tradicional al mes siguiente. Sin embargo, el matrimonio tuvo problemas desde el principio. Marguerite era francesa y su esposo, un egipcio rico. La diferencia de edad, los contrastes culturales y el lujo generaban constantes conflictos. El personal dijo que la señora francesa ocultaba moretones con maquillaje y su esposo solía tener rasguños en brazos y cara. Marguerite comenzó un diario donde anotaba cada vez que sentía desprecio o maltrato físico de su esposo. Aunque discutían, siempre resolvían sus diferencias. El 1 de julio de 1923, la pareja llegó a Londres para vacacionar y escapar del calor de El Cairo. Londres, aún recuperándose de la Primera Guerra Mundial, ahora tenía un ambiente más relajado. Era una época de sencillez y encanto. Las calles estaban llenas de un suave bullicio mientras la gente paseaba por los parques y disfrutaba del clima soleado. Hyde Park era refugio de picnic y el Támesis brindaba una escapada tranquila. El horizonte de Londres combinaba arquitectura y destacaba estructuras como el Puente de la Torre y la Catedral de San Pablo. Los nuevos edificios sugerían un cambio tras la guerra y anticipaban el dinamismo arquitectónico que marcaría la ciudad por décadas. Marguerite esperaba con entusiasmo su retiro de verano en Londres.
Eligieron el ilustre Hotel Savoy como su residencia. Este renombrado lugar era uno de los alojamientos más exclusivos del mundo, brindando sofisticación y lujo a su estancia. Por supuesto, llegaron con un secretario, una ayuda de cámara y una doncella. Pero Marguerite tenía otros planes para su verano en Londres. Al poco de llegar, llamó al médico del hotel y sugirió que su esposo tenía una relación homosexual con alguien de su equipo. Se quejó de su comportamiento antinatural hacia ella. En el dormitorio de Julio, la pareja se sumergió en el encantador mundo de la ópera y vio La Viuda Alegre en el Teatro Dalí. Pero la atmósfera alegre se volvió tensa. Al volver al hotel, una cena tardía terminó en otra discusión, algo común en su relación. Esa noche, el cielo retumbó con el estruendo de los truenos, mientras los relámpagos iluminaban la oscuridad. A las 2:30 am del 10 de julio, la calma del Savoy fue interrumpida. Marguerite, empuñando una pistola Browning semiautomática, apuntó y disparó a su esposo, quien fue tomado por sorpresa. Los disparos rompieron la noche y alcanzaron al hombre desarmado en cuello, espalda y cabeza. Los disparos convirtieron el elegante ambiente de uno de los hoteles más famosos de Londres en una tragedia. Se actuó rápido y el herido fue llevado de urgencia en ambulancia. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de los profesionales médicos, la gravedad de sus heridas resultó ser demasiado grande y murió antes de llegar al hospital Charing Cross. El Hotel Savoy, símbolo de lujo, fue testigo de las irreversibles consecuencias de una relación marcada por la discordia y un trágico final. Marguerite fue arrestada y llevada a la estación de Bow Street. La interrogaron, pero seguía siendo cierto que disparó a su esposo ante testigos en el Hotel Savoy. Después la acusaron de asesinato. A pesar de la gravedad de sus acciones y ante los inminentes procedimientos legales, mantuvo cierto estilo y compostura, dejando a los observadores preguntándose sobre los misterios que se ocultaban bajo la superficie de su intrigante comportamiento. El juicio inició el 11 de septiembre de 1923 en Old Bailey. La sala estaba llena de abogados, periodistas y algunos afortunados del público que entraron. Las autoridades pensaban que el juicio no sería relevante. Una mujer que mató a su esposo ante testigos parecía un caso claro y sencillo, poco probable de atraer atención o durar mucho. La realidad pronto superó las expectativas. La historia del príncipe egipcio asesinado por su bella esposa francesa fascinó al público británico. Y al día siguiente de que comenzara el juicio, la sala del tribunal se llenó de espectadores. Los curiosos formaron filas con la esperanza de presenciar el proceso. Y aprovechando esta demanda, individuos oportunistas incluso vendieron lucrativamente sus codiciados lugares a quienes estaban ansiosos por entrar a la sala del tribunal. Marguerite fue defendida por Sir Eduardo Marshall Hall, el principal abogado defensor de la época. Fue un maestro en la corte que transformó la narrativa. ¿Cómo pasó de ser una esposa que mató a su esposo desarmado por la espalda a una dama francesa indefensa, víctima de la brutalidad de su rico esposo egipcio? La defensa admitió que el público británico conocía las tensas relaciones entre Egipto y Gran Bretaña. Egipto logró su independencia un año antes, pero las tropas británicas seguían en el país para proteger sus intereses, sobre todo el Canal de Suez. Sir Edward Marshall Hall aprovechó este contexto para generar simpatía del público hacia su cliente en el juicio. Un testigo clave fue un médico de la prisión de Holloway, donde Marguerite estuvo detenida tras su arresto. El doctor dijo que la examinó y halló 3 abrasiones en la parte trasera del cuello, lo que sugería contacto con un hombre. Según el señor Hall, el esposo de Marguerite intentó atacarla la noche del tiroteo y, temiendo por su vida, ella le disparó. La señora Famy, que solo hablaba francés, tenía un intérprete para traducir sus respuestas. Pareciendo inocente e incapaz de hacer daño, dijo: «Levanté mi brazo frente a mí y sin mirar, apreté el gatillo. Luego lo vi en el suelo sin saber qué había pasado. No sabía cuántas veces se disparó la pistola ni lo que pasó, así que le pregunté a la gente cuál era el problema». Marshall Hall declaró al tribunal que fue defensa propia.
En una recreación dramática, Marshall Hall tomó el arma homicida real y demostró el tiroteo ante el jurado. Apuntó el arma hacia ellos, mostrando el miedo que sintió su cliente la noche en que Ali Fahmy murió. Esta estrategia de defensa se centró en desacreditar al hombre fallecido, aprovechando los testimonios presentados en la corte. Presentó a Ali Fahmy como alguien sospechoso que llevó a una francesa inocente a Egipto, con promesas de riqueza, palacios, sirvientes, autos de lujo y más. Dijo que actuó por su obsesión con las mujeres occidentales. El abogado continuó enumerando el maltrato de Ali Fahmy hacia ella, incluyendo el uso de un arma para intimidar a Margarita y actuando como si ella fuera su posesión. Exigía obediencia total. El caso cautivó a la prensa y pronto fue una sensación en Gran Bretaña, Francia y Egipto. Aunque Eduardo Marshall, cliente de Hall, mató a su esposo, su elocuencia en el tribunal generó debate y cambió la opinión pública a favor de su cliente. La prensa europea la respaldó, mostrando a la joven acusada francesa como una mujer desesperada por la angustia vivida en 7 meses de matrimonio. En la sala del tribunal, la defensa transmitió que el esposo de Margarita le prohibía usar el automóvil, indicándole en su lugar que tomara el tranvía acompañada de un sirviente masculino. Sin embargo, no mencionaron que era raro que una mujer de familia prominente en Egipto saliera sola a las calles del Cairo. El señor Marshall Hall argumentó además que la promesa incumplida de una dote equivalía a una traición financiera. Pintó un retrato vívido de la vida de Marguerite, diciendo que, aunque vivía en un palacio con criadas y sirvientes, en realidad era una mujer que vivía como prisionera. En un ambiente lujoso, el abogado mostró de forma teatral una carta sin firmar ante el tribunal, supuestamente de un amigo preocupado en París para Marguerite. La carta le aconsejaba no regresar a Egipto, citando el conocimiento del remitente sobre la moral egipcia y sus maneras siniestras. Enfatizaba que prefería arriesgar el dinero antes que la vida, expresando el temor de que algo malo pudiera sucederle si regresaba. La defensa también sugirió que el difunto estaba involucrado en una relación con alguien de su mismo sexo entre su personal, y que el trato que le daba a su esposa en la intimidad era degradante. Dijeron que Margarita, una mujer europea inocente, había caído en manos de Ali Fahmy, quien a pesar de presentarse al principio como un caballero, más tarde reveló su verdadera naturaleza como mujeriego y don Juan. Señalaron un claro contraste entre su encanto inicial y su comportamiento después. La defensa insistió en que su clienta había enfrentado horror y disgusto por el engaño que soportó en la corte. Marguerite parecía una mujer destrozada, asistida al estrado cada día. Se veía débil, pálida y con lágrimas frecuentes. Su presencia en el tribunal impactó al jurado y al público. En contraste, la fiscalía dirigida por Percival Clark se vio superada y pareció ceder ante la extraordinaria y dramática actuación orquestada por Eduardo Marshall Hall. Sin embargo, intentaron desviar la atención de la atmósfera teatral del tribunal. Pensaban que la diferencia de edad entre Margarita y su esposo era importante, pero al interrogar a Margarita sobre su vida antes de casarse por segunda vez y cómo se convirtió en madre soltera siendo adolescente, el juez informó a la fiscalía que esa línea de preguntas no estaba permitida. Presentaron pruebas del amor verdadero que el difunto le tenía y presentaron cartas que él había escrito en las que expresaba su profundo afecto, dando una idea de la profundidad de su conexión emocional con su esposa. La fiscalía admitió conflictos matrimoniales, pero citó la ley nacional para destacar derechos matrimoniales y negó la brutalidad señalada por la defensa. Sugirieron que la avaricia influyó en que Margarita aceptara casarse. Informaron al tribunal que su deseo de ser princesa la hizo dejar su religión y renunciar al divorcio, todo por cumplir ese sueño. El juicio duró 5 días. Tras los alegatos finales de fiscalía y defensa, el juez resumió el caso. Él era muy consciente del sentimiento público predominante y de la opinión de la prensa británica, así que emitió una fuerte advertencia al jurado. El jurado deliberó solo 1 hora. Al regresar a la sala del tribunal, entregaron rápidamente su veredicto y el portavoz le dijo al tribunal que encontraron al acusado no culpable.
Al escuchar el veredicto, la galería estalló en aplausos, lo que llevó al juez a reprender a los espectadores y desalojar la sala, dejando solo a los abogados y periodistas presentes. Dirigiéndose a Margarita, él dijo: «Señora Fami, el jurado la ha declarado no culpable. Ha sido absuelta y puede irse libremente». El veredicto de inocencia sorprendió a Gran Bretaña y Europa. Se indicó que la defensa de Marshall Hall estuvo sesgada y pintó negativamente la cultura egipcia, insinuando que la víctima atacaba a mujeres occidentales, solo para socavar su decencia. En el juicio nunca se habló de la relación previa entre el acusado y el príncipe de Gales, quien fue enviado a Canadá durante el proceso. Se ha afirmado que el arresto y encarcelamiento de Marguerite preocupó mucho a la familia real, especialmente ante la inquietante posibilidad de exponer los encuentros de champán de Eduardo con una prostituta parisina de alto nivel, mientras los soldados sufrían en las trincheras. Si esta información se hubiera hecho pública, podría haber empañado la reputación del príncipe, amenazando con manchar su posición. En medio del sombrío telón de fondo de sacrificio y sufrimiento en tiempos de guerra, se decía que Ernesto Bald fue enviado a la prisión de Holloway para negociar que ella no revelara cartas comprometedoras. El gobierno egipcio expresó gran conmoción por el juicio y su veredicto. Protestaron enérgicamente contra la representación de su pueblo por Sir Eduardo Marshall Hall y la percepción de que Madame Fami había escapado de la justicia británica. El gobierno afirmó que el veredicto del juicio pudo verse afectado por testimonios emocionales, alegando que el jurado pudo haber sido influenciado por miedo y prejuicio. La protesta diplomática resaltó la injusticia percibida en el tribunal y las implicaciones para las relaciones internacionales, así como el equilibrio entre los procesos legales y las sensibilidades culturales. Ahora, como mujer libre, Marguerite regresó a París. Gozó de atención durante algunos años, participando en películas francesas poco conocidas. Vivió en un departamento frente al Ritz, en París, hasta su muerte el 2 de enero de 1971 a los 80 años. Durante la búsqueda en su departamento, hallaron las pocas cartas restantes de Edwards, probablemente guardadas como seguro. No se publicaron y supuestamente ya fueron destruidas. Eduardo ascendió al trono británico en enero de 1936 como Eduardo VIII, pero su reinado fue breve. Eligió abdicar en diciembre por su amor a la estadounidense divorciada Wallis Simpson. Vivió en el exilio y asumió el título de Duque de Windsor. Murió en 1972 a la edad de 77 años, dejando un legado definido por decisiones personales, controversias y un alejamiento de las convenciones reales tradicionales. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.